noches. Bueno, recuerden que el quiz lo hacemos ahorita al final. Avanzamos hasta donde lleguemos y a las 9:07 más o menos terminamos. Profe, qué pena, yo tengo una duda. Sí, sí, adelante. Eh, ¿Cómo hacemos para agendar con usted una asesoría? Es que me gustaría hablar sobre lo del puente. No, me escribe al Teams en el chat y agendamos un día que puedan ustedes y que pueda yo. Ah, listo, pues, No, profe. pues comente, compañera, y nos enteramos todos, porque también estamos perdidos con ese puente. Pues sí, profe, o no sé si le puedo hacer la pregunta una vez. Ahorita a las 9 la hacemos, para que Listo, pues, empecemos la clase. Pues, feliz. bueno, entonces vamos a empezar la clase número 6. Entonces vamos a hablar hoy de lo que es deformación unitaria. Entonces ya vamos a empezar a considerar la deformación que ocurre en los elementos. Es algo que en estática pues no hacíamos, asumíamos siempre que eran cuerpos rígidos. Pero en realidad los elementos pues se deforman. Por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda, si nosotros tenemos un bloque de longitud L y le aplicamos una carga, entonces él se alarga. Obviamente pues acá se está exagerando, ¿cierto? Los materiales se deforman pues una cantidad relativamente pequeña. Entonces este alargamiento, esto se conoce como elongación y se representa por esta letra, elongación. Entonces, los cuerpos en resistencia de materiales se elongan. Entonces usted lo puede cuantificar en función de toda la longitud como se observa acá a la izquierda, o a la derecha usted marca dos puntos, ¿cierto? Mide una distancia, acá simplemente la llaman delta S, miden una distancia y miden esa distancia después de aplicar la carga. Entonces, en cualquiera de los dos casos, se alarga pues una longitud debido a la aplicación de la carga P. Entonces, esto se conoce como alargamiento, ¿cierto? Esto es lo que se alarga como tal. Pero entonces hay una propiedad que se llama deformación unitaria que nos va a relacionar esos alargamientos de los materiales. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, tenemos un cuerpo rígido cualquiera, como el que se observa a la izquierda. Perdón, un cuerpo no deformado rígido, no. Acá ya no estamos hablando de cuerpo rígido. Cuerpo no deformado. Y usted mide la distancia entre dos puntos cualesquiera como A y B. Nuevamente llama la distancia delta S. Luego se deforma el cuerpo, se observa a la derecha deformado. Entonces esos puntos deformados ahora los llama A' y B'. Y esa distancia va a ser delta S'. Entonces, con ese cambio en esa longitud de esa distancia delta S, vamos a determinar la deformación unitaria. Entonces, la deformación unitaria es esta fórmula que se observa acá. Delta S' menos delta S dividido delta S. Esta es la deformación unitaria, en este caso normal, porque estamos asumiendo que se da por deformaciones debido a esfuerzos normales. ¿Y por qué normales? Porque lo estamos midiendo sobre una línea normal acá en el cuerpo. Listo, por eso esa línea, como se observa en la izquierda, tiene el subíndice M de normal. Entonces miren que la deformación unitaria, entonces que quede claro, una cosa es el alargamiento, este alargamiento delta. Este delta es la longitud final menos la inicial, ¿cierto? Pero la deformación unitaria es una relación de la longitud final menos la inicial sobre la inicial. Entonces esto, pues queda unidades de longitud sobre unidades de longitud, entonces queda adimensional. Entonces usted lo puede dar adimensional, lo puede dejar en milímetros sobre milímetros, lo puede dejar en pulgadas sobre pulgadas, o se multiplica por 100, le queda en porcentaje.
Entonces, la deformación unitaria normal usted la puede dar de esas cuatro formas. Adimensional, milímetros sobre milímetros, pues dependiendo del sistema, pulgada sobre pulgada, si es en el sistema inglés, o en porcentaje. Entonces acá está pues la misma fórmula, ¿cierto? Asumiendo pues un elemento de longitud L0, que es la longitud inicial, y una longitud L cuando se le aplica la carga P. Entonces, la diferencia entre la longitud final y la inicial, este delta se conoce como elongación. Ojo, no vamos a confundir deformación unitaria con elongación. La deformación unitaria es esta letra epsilon. La elongación es la diferencia entre la longitud final y la inicial. Entonces, igual que Eso es lo mismo que llamamos alargamiento. esta es la misma que el alargamiento, esta elongación es el alargamiento. Entonces acá está pues la deformación, ¿cierto? Es la deformación total dividido la longitud original. O lo que se alarga totalmente dividido la longitud original. O sea, que si lo hacemos pues con estas letras de acá, sería la longitud final L menos la longitud inicial L0 dividido L0. O en función de delta S, la misma que vimos ahorita, delta S' menos delta S sobre delta S. Si uno quiere conocer delta S', lo despeja de acá de esta ecuación y le queda que es 1 más la deformación unitaria por delta S. Y esta sería como una longitud alargada. Si yo quisiera saber una longitud alargada y me restringieran, por ejemplo, esta deformación unitaria. ¿Alguna pregunta con eso? Sí, señor profe, qué pena. Acá donde tenemos, debajo de donde dice deformación es igual a deformación total sobre longitud original, tenemos deformación ABG. Eso es promedio, average. Ah, listo. Sería deformación promedio entonces. Sí, pero es lo mismo, mire que es la misma que se calcula acá. Y la misma que estaba acá. Pero como en algunos textos pues le colocan el promedio, en otros simplemente epsilon, la deformación unitaria normal. Siempre es la longitud final menos la inicial dividido la inicial. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. A ver, leámoslo y ya miramos. Entonces nos dicen que la carga P en la viga causa que el punto C, pues este punto C de acá, se desplace 10 milímetros hacia abajo. Nos piden determinar la deformación normal en los cables CE y BD. Entonces nos piden la deformación de estos cables. La viga, se supone que es una viga rígida, entonces esta viga va a permanecer siempre recta.
Bueno, entonces, originalmente la viga está pues así horizontal. La viga está acá horizontal. Pero si nos dicen que este punto C se desplazó 10 milímetros hacia abajo, acá pues lo voy a exagerar, 10 milímetros hacia abajo, entonces C', la distancia movida la coloco C', entonces la viga digamos que va a rotar va a ser como esta rotación, ¿cierto? Como les digo, ahí estoy exagerando porque esos 10 milímetros nada más. Y uno asume que como eso es tan pequeño que eso baja casi vertical, entonces esto lo podemos llamar la elongación de C, es 10 milímetros. Y por acá está el punto B. Esto vale 3 metros. Y esto vale 4 metros. Entonces el punto B se desplaza hasta por acá. B'. Este es B'. Entonces la forma nos dice que la deformación unitaria normal es la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. Pero L' menos L sub 0, o sea, si yo cojo la longitud final y le resto la inicial, esto lo tengo que tener la elongación. ¿Ves? Entonces, ojo que esto es elongación. Y esto es deformación. Son dos cosas diferentes. Muchas veces las confunden. Vamos a hacer de una vez esa diferencia. Entonces, para el cable nos piden tanto la deformación del cable BD como la deformación del cable CE. Entonces empecemos calculando la del cable CE, que era más fácil. Entonces miren que los cables originalmente tienen una longitud de 4 metros. O sea que yo quiero calcular la elongación del cable CE, va a ser la longitud final del cable CE menos la longitud inicial de CE dividido la longitud de CE. La longitud final del cable CE, entonces originalmente, entonces mírenlo acá en la diapositiva, mide 4 metros. Pero se alargó, ¿cierto? Si el punto C se mueve 10 milímetros, pues el cable se alarga esos mismos 10 milímetros. O sea que la longitud final, la voy a hacer en milímetros, sería 4000 más 10. Menos la longitud original, 4000. Dividido la longitud original, 4000. Arriba me da milímetros y esto es milímetros. Entonces la deformación unitaria normal de ese cable CE es 2.5 por 10 a la menos 3 milímetros sobre milímetros. Yo daría la deformación unitaria de ese cable CE. Entonces, como les digo, para ese cable era muy fácil porque sabíamos cuánto se alargaba acá. Para el cable
para el cable BD, entonces necesitamos saber cuánto es este alargamiento acá. ¿Cuánto es este alargamiento del cable B? O la longitud que se desplaza del punto B hacia abajo. Pues miren que ahí, si recordamos, se puede hacer una semejanza de triángulo, ¿cierto? Estos dos triángulos son semejantes. Son rectángulos y comparten este ángulo acá común, o sea que son semejantes. O sea, tendríamos este triángulo, mejor dicho. Pues delta de B, esto es 10 milímetros, esto es 4 metros y esto es 3 metros. Estos dos triángulos son semejantes. El triángulo ABB' es semejante al triángulo ACC'. Son triángulos semejantes. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, esta elongación de B es a 10 milímetros, como 3 metros es a toda esa longitud, a 7 metros. Metros con metros se cancela, me queda la elongación de B como 30 dividido 7. 4.286 milímetros. Entonces el cable en B se alarga 4.286 milímetros. Entonces aplicando la fórmula, la deformación unitaria de BD va a ser la longitud final del cable BD menos la longitud inicial del cable BD dividido la longitud inicial del cable BD. Entonces esto va a ser la longitud final, entonces 4000 más lo que se alargó 4.286 menos la original 4000 dividido 4000. Y esto es milímetros sobre milímetros. Profe, qué pena. Sí, Esos milímetros no habría que pasarlo a metros para que todo quede igual, ¿no? ¿cuáles? Los de la semejanza de triángulos, no. No, porque ya cancelé acá metros, este 3 y este 7 ya quedan sin unidades. Ya quedan números, entonces simplemente me queda en esta unidad. Profe, qué pena. ¿Usted me podría explicar de dónde salieron los 7 metros? Es que creo que me le ve. Usted dice que este es a este, ¿cierto? Entonces estoy tomando el más pequeño con el más grande, entonces yo digo que 3 metros, acá lo habré hecho, es a toda la longitud, a 7. O sea, yo digo que delta B es a 10 como 3 es a 7. Ah, listo, profe, muchas gracias. Pues es como usted la quiere hacer, usted también puede decir que la elongación en B es a 3 metros, como 10 milímetros, es a todo esto, a 7 metros. Y te queda pues lo mismo. Como uno la quiera, esas semejanzas pues le permiten a uno como usted la quiere hacer. Bueno, esta sería entonces la deformación unitaria del cable BD. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Ahí nos están dando una carga o es que en el punto P Perdón, no, me repite, por favor.
Bueno, me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Listo, profe. Profe, ¿puede subir la hoja un momentico, por favor? Eso, así es. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, vamos a hacer este, vamos a hacer el 2.8. Ya el 2.9 queda pues de tarea. Ya nos dicen que el cable AB, este cable AB, está sin estirar, esta palabra, cuando θ es 45, o sea, cuando este ángulo es 45, eso está sin estirar. Si la carga, o si una carga es aplicada a la barra AC, causa que θ empiece a ser 47, entonces θ va a ser 47, determine el esfuerzo, no, la deformación, strain, deformación normal en el cable. Entonces nos piden la deformación normal en el cable. Pero nosotros no tenemos la longitud del cable. Vamos a calcularla o a estimarla en función de esa L. Efesios 2:10. Les voy a leer lo que soy la Reina Valera y les voy a leer la Vamos a apagar los la micrófonos, por favor. la Reina Valera. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces esto es inicialmente, ¿cierto? Pues inicialmente dijeron que este ángulo vale 45. Que esto era L y esto era L. Entonces nosotros podemos calcular la longitud de esta barra AB, ¿cierto? La longitud original de AB, del cable AB mejor. Pues si esto es 45, esto es L y esto es L, todos estos ángulos dan 45. Porque esto es rectángulo acá. La longitud de AB, entonces va a ser la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 2L cuadrado. O sea, raíz de 2L. Esta es la longitud original del cable AB. Lo que queremos calcular es su deformación unitaria, o sea que necesitamos la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Ya tenemos la inicial. Nos falta estimar la longitud final. Entonces, al aplicar la carga, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto ya se mueve entonces un poquito para abajo, ¿cierto? Porque este ángulo va a ser 47. O sea que este de acá es
43. Bueno, esto sería 43. A ver cómo vamos a determinar acá. Entonces esto sigue siendo L, ¿cierto? Porque esto no se movió. Entre B y C. Y esta A', esto también sigue siendo L. Y yo necesito esta longitud de acá. L' de AB. La identidad trigonométrica. Con una identidad, ¿cierto? Resolvemos. Mira, hagamos la ley de coseno para este de acá. Coseno, profe. Pues para este ángulo, entonces sería con este que se opone. Entonces sería que L cuadrado, o sea, este de acá sería L cuadrado más LAB cuadrado menos 2 veces L por LAB, ¿cierto? Estos dos por el coseno del ángulo que forma. El coseno del ángulo que forma. Si nos da por ahí fácil o no enredamos. Primero que acá esto pasa L cuadrado menos L cuadrado, eso da 0. ¿Cierto? Esto cuando yo lo pase a restar acá da 0. O sea que nos quedaría que L'Ab cuadrado sería igual a 2L por LAB' por coseno de 43. Cancelo una de acá, me queda simplemente que LAB es 2L coseno de 43. Entonces ni tan enredado, mire que salió fácil. Entonces ahora sí, la deformación unitaria de AB pues va a ser la longitud final de AB menos la longitud inicial de AB dividido la longitud inicial. La final entonces es esto 2L coseno de 43 menos la longitudinal, esa la tenemos acá arriba, raíz de 2L. Entonces raíz de 2L dividido raíz de 2L. Entonces miren que no necesitamos saber ni las dimensiones para poder determinar la deformación. Todas esas L se cancelan, o sea que eso queda 2 coseno de 43 menos raíz de 2 dividido raíz de 2. Eso da 0.0343. Y esa sería la deformación unitaria de ese cable. Profe, eso no queda negativo. Al medio positivo. No, esta Mira, longitud está aumenta. positivo. Ya, mire, profe, gracias. Sí, ojo que esa deformación puede dar negativa, ¿cierto? Esto puede dar negativo porque la longitud final, si usted comprime, puede ser menor que la original. ¿Alguna duda?
No, señor. No, profe, usted sabe que eso es practicando y haciendo ejercicios. Ah, sí, estos de acá muy fácil porque los hago yo ya sé cómo hacerlos. El problema es cuando ustedes se enfrenten, que no sé si se enfrenten alguna vez a hacer algún problema. No, sí, profe, hay que Profe, hacerlo. Hay que enfrentarse a resolver los problemitas, profe, para aprender. con unos 3 que nos deje de eso, la próxima clase se le quede. ¿Con ustedes qué? Para el examen. Profe, ¿cómo? ¿Me repite la pregunta que? No estaba preguntando nada. Ah, ok, profe, no que le escuché como entrecortado, entonces no escuché bien. Ah, listo. Bueno, ustedes hacen el 2.9 de tarea. Entonces, al igual que los esfuerzos, ¿cierto? Hay un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Entonces, hay una deformación unitaria normal, que fue la que acabamos de ver. Pero también hay una deformación unitaria cortante. La deformación unitaria cortante mide lo que pasa cuando se traza dos líneas y calcula el ángulo que hay entre esas dos líneas. Por ejemplo, acá en la figura de la izquierda, para un cuerpo no deformado, entonces usted tiene una línea tangente con una normal. Entonces se suele hacer pues a 90 grados. Entonces ese ángulo es 90 grados, o sea, pi medios en radianes. Entonces originalmente usted va a medir, ¿cierto? Usted puede trazar una línea 90 y cuando le aplique fuerzas a ese cuerpo, va a tener entonces el cuerpo deformado como la figura de la derecha y va a medir el ángulo final entre esas dos líneas. Entonces como ya el cuerpo se deformó, entonces ya van a quedar a un ángulo diferente. Entonces, ¿cómo se define la deformación unitaria cortante? Entonces va a ser por gamma, por esta letra gamma, y va a ser pi medios menos el límite de este teta prima. Cuando la línea B tiende a la normal y cuando la C tiende a la tangente. En pocas palabras es el ángulo inicial menos el ángulo final. La deformación unitaria cortante es el ángulo inicial menos el ángulo final. ¿Listo? Acá también este gamma puede dar mayor o menor, ¿cierto? Dependiendo pues cómo sea este ángulo final. Si el ángulo final es mayor, entonces esta deformación es negativa. Si el ángulo final es menor, esta deformación es positiva. Acá se puede ver mejor. Nuevamente, supongamos un cuerpo cualquiera, este rectángulo de la izquierda, usted traza una línea horizontal y vertical a pi medios. Aplica una deformación cortante, entonces le aplica una cortante y este bloque se desplaza en la parte superior de esta forma. Entonces usted mide el ángulo y esto le da un ángulo agudo. Entonces cuando haga el cálculo le va a dar una deformación positiva porque este ángulo es menor a 90. Pero si yo tengo el mismo cuerpo y aplico la deformación cortada, la fuerza cortante en el otro sentido, entonces este teta me va a dar mayor a 90. Entonces como teta es mayor a 90, acá me va a dar una deformación cortante negativa. Entonces al igual que la deformación unitaria normal, esta también puede ser positiva y negativa. Estas deformaciones pueden ser positivas o negativas. Bueno, y si uno hace un cubo general de lo que pasaría, ¿cierto? Acá tenemos un cubo
donde inicialmente pues todos los ángulos son de 90 y estas longitudes son delta Y, delta X y delta Z. Si usted lo deforma, tanto por deformación cortante como normal, entonces las longitudes van a aumentar, ¿cierto? 1 más la deformación por la longitudinal. Lo mismo acá. En los tres ejes va a aumentar la longitud. Y también lo va a deformar por cortante. Lo va a deformar por cortante, entonces los ángulos cambian. Ahí no nos interesa saber nada pues, de cuántos son esos valores, simplemente es para sacar una conclusión. Los esfuerzos normales dan un cambio en el volumen, o sea, porque aumentan o disminuyen las longitudes. Las deformaciones normales aumentan o disminuyen el volumen. Mientras que si uno cambia el ángulo, cambia como la forma, ¿cierto? Acá inicialmente era un cubo, acá ya es un... Pues no me acuerdo cuál es el nombre cuando está así ya deformado angularmente. Entonces cambia la forma. Entonces, pues la deformación unitaria normal cambia el volumen, puede aumentar o disminuir del elemento. Mientras que la deformación unitaria cortante cambia la forma. Mira que acá ya quedó inclinado, entonces cambia la forma del elemento. Cambia esa forma del elemento. ¿Alguna pregunta con esta teoría? Sí, profe, yo tengo una preguntita. Esa deformación cortante hace alusión a que se hace un sobreesfuerzo sobre el material, sobre la capacidad máxima del material de dejarse deformar, ¿o qué? ¿Hace alusión a eso? No, simplemente es que un material, cuando usted le aplique una fuerza cortante, él se deforma. Que sea mucho o poquito, depende de la intensidad de la carga. Ah, ok, listo, profe. Listo. Sí, esta es la diferencia, como les mencionaba, con estática. En estática uno simplemente aplicaba las cargas y no le importaba si se deformaban los elementos. Acá no, acá sí se van a deformar. ¿Cierto? Pues por ejemplo un acero, pues cuando uno lo ve montar en una estructura, pues uno no ve que eso se deforme mucho, pero en realidad ese acero cuando está montado allá ese carga, él sufre deformaciones. Profe, y cuando él sobrepasa, por ejemplo, en una estructura, la deformación elástica que ya va a llegar como al punto de ruptura, hay Ahí ya que... puede, ya entraría, puede fallar, ya hay que analizar, podría fallar ese elemento. Pues sí, nosotros vamos a ver en el curso también, pues, como todo ese tipo de cosas de que cuando falla, hasta qué punto puede fallar. sí, eso básicamente se observa en un diagrama, que es la próxima clase, yo creo que ya iniciamos con eso. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer el 2.12. Entonces nos dicen que el material se distorsiona en las líneas punteadas, como se muestra. Entonces miren que acá en el dibujo, originalmente teníamos un rectángulo XY, ¿cierto? Pues sobre los ejes. Y se deformó siguiendo estas líneas punteadas. Nos dicen, determine el esfuerzo no, la deformación strain, deformación unitaria normal, EX, EY y la deformación cortante gamma XY. Entonces, ¿cuánto se deforma acá en el ángulo? ¿Cierto? Mire que originalmente era 90, luego ya cambió a un ángulo diferente. Entonces, la deformación cortante XY en A, o sea, en esta esquina. Y también nos piden la deformación normal promedio a lo largo de la línea BE. Entonces saben medir cuánto cambia esta línea BE. Vamos a ver.
No, trazar la línea B, esa la analizamos cuando vamos a hacer esa. A ver, ¿qué es lo primero que nos piden? Nos piden la deformación a lo largo del eje X, la deformación a lo largo del eje Y gamma XY por el momento. Esto es 250 milímetros. Esto es 150, esto es 15. Esto es 30. Profe, discúlpame, te hago una pregunta. Esa BE, ¿qué significa ese travesaño, esa línea, profe? No, es una línea cualquiera de referencia, sino que nos están diciendo que también calculemos esa, pero no la voy a pintar acá porque no la vamos a calcular todavía. Es una línea cualquiera, usted le pueden pedir una línea acá sí, una línea acá sí, cualquiera. Listo. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces nos están pidiendo la deformación X. Entonces, ¿cuánto aumenta este rectángulo a lo largo del eje X? ¿30 milímetros? A lo largo del eje X. El eje X está por acá arriba. No. 45 milímetros. De 45 milímetros. No, Profe, sí tendría un cambio, ya que se desplaza cero. toda la figura completa. Yo no le doy ningún cambio. No, es que nos lo están pidiendo acá a lo largo del eje X, entonces usted tiene que mirar lo que cambia acá donde está el eje X. ¿Cuánto cambia? El punto A y el punto F siguieron iguales. Ah, No se sí, sí. deformó. Es a lo largo del eje X. Listo. Si fuese acá arriba, me dirían a lo largo, no sé, de la línea CD. Es a lo largo del eje X. A lo largo del eje Y se deforma. No, tampoco, nada. No, ojo que ya, o sea, esta longitud sí cambió. Ya ese está acá. A lo largo del eje Y era AC, ya se volvió AC'. Mira Esa que esto longitud acá aumenta. aumenta, eso es un triángulo rectángulo, y esto Porque sería como una hipotenusa. O sea, a lo largo del eje Y sí cambió, originalmente era C, ya va a ser AC'. Entonces, EY sí es LAC menos LAC dividido LAC. La final menos la inicial sobre la inicial, listo. O sea, pero que quede claro, a lo largo del eje Y, mire que no lo están pidiendo acá, ¿cierto? No lo están pidiendo tampoco entre F y D, sino acá en el eje Y. Entonces, originalmente era C, pero luego se movió de A hasta C'. Entonces, ¿cómo vamos a determinar AC'? Mire que ahí, como les digo, se formó ese triángulo, ¿cierto? Donde esto es C, esto es C', esto vale 15, pues en milímetros, y esto vale 250, y esto es rectángulo. O sea que yo puedo determinar esta H. O mejor coloquémoslo de una vez, L' de AC. Entonces L' de AC va a ser la raíz cuadrada de 250 al cuadrado más 15 al cuadrado. Da 250.450 milímetros aproximadamente. Entonces la deformación de esa línea de Y pues va a ser
250.450 menos la longitud inicial de AC, se superan los 250. Esto en milímetros, dividido LAC, que es 250 milímetros. Entonces eso da 1.8 por 10 a la menos 3 milímetros sobre milímetros. Esa sería la deformación unitaria a lo largo de ese eje Y. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, vamos a determinar la cortante entre X y Y. Entonces vamos a llamarlo. Mira que el ángulo original en esa esquina, ¿cierto? Era pi medios. A ver, esto se da en radianes, por eso es pi medios. Menos teta prima, que entonces va a ser este ángulo final. Esto va a ser teta prima. De ese mismo triángulo, miren que yo puedo conocer, no sé, llamemos esto beta. Yo puedo conocer este ángulo beta, ¿cierto? Que sería este de acá. Entonces, si yo a 90 le resto beta, me da teta prima. Entonces, busquemos beta. Entonces, no sé, tangente de beta es el cateto opuesto 15 sobre el adyacente, que es 250. Entonces, beta va a dar tangente inversa de 15 dividido 250. Eso da 3.434 grados. O sea que teta prima en grados va a ser 90 menos 3.434 grados. O sea que teta prima va a ser 86.566 grados. Pero yo acá para ponerlo en la ecuación lo necesito en radianes, entonces lo llevo a radianes. Entonces por pi radianes son 180 grados. Por pi dividido 180. Eso da 1.511 radianes. Pues ahora sí puedo hacer la resta. Gamma XY va a ser pi medios menos 1.511. No les voy a olvidar, esto es en radianes. Esta ecuación se hace en radianes. Se mire que lo estoy apuntando. Eso da 0.0598 radianes. Y esa sería la deformación unitaria cortante. Sería la deformación unitaria cortante. Profe, subir la hoja un momento, por favor. Gracias. Listo.
Bueno, vamos a hacer la otra parte que nos falta, que es sobre la línea BE. Entonces voy a volver a trazar. Profe, qué pena. Lo que pasa es que casi no se ve bien la parte de arriba de la hoja. Epa, gracias. Gracias. Entonces por acá está una línea originalmente que iba así, ¿cierto? B, E. Esto está a 50. Bueno, esto es 30. Esto es 15. Esto es 200. Y esto es 50. Entonces, miren qué pasa. Entonces nos están diciendo que sobre B también calculemos una deformación normal, o sea, que va a ser una longitud final de BE menos una longitud inicial de BE dividido la longitud inicial de BE. Entonces, ¿qué pasa? Mire que acá si uno se da cuenta, todos los puntos como que se desplazaron hacia la derecha, entonces uno espera que también lo hagan estos puntos de acá. Para quedar esta deformación entonces, esto es B' y esto es E'. O sea que esto sería la longitud B'. Y esta sería la longitud B. Pero no conocemos ninguna de las dos. Entonces, para la longitud B, digamos que esto es B y esto es E. Entonces, esta base vale 150. ¿Cuánto vale esta altura? 150. 150 Porque es 200 también, menos ¿cierto? 50. 200 ¿Cuál es? menos 50. 150 también, ¿cierto? O sea que esta longitud original va a ser la raíz de 150 al cuadrado. Profe, no se le restan los 50 de, entonces quedaría de 100. No, por eso, mire que ya está. 200 es la altura, menos 50. Ah, listo, listo. Sí, profe. Mire que ya estamos tomando 200 menos 50, ya nos da 150, ¿listo? Entonces esto va a dar 212.132 milímetros. Ya tenemos la longitud inicial por lo menos. ¿Cómo vamos a calcular la longitud final? Para poder calcular la longitud final, nosotros necesitamos saber cuánto se desplaza esto a la derecha, ¿cierto? Necesitamos saber cómo está delta B acá y esta delta E. Y las podemos calcular con semejanzas de triángulos. Entonces, por ejemplo, para el triángulo de acá a la izquierda tendríamos que esto es C, esto es C', esto vale 15, y por acá tenemos delta B. Y este es el punto A. Esto vale 200 y esto vale 250. Entonces ahí podemos aplicar semejanza, ¿cierto? Nosotros podemos decir que delta B
es a 200, como 15 es a 250. Y de ahí calculamos esa elongación de B. 12 milímetros. Profe, esa no sería igual a ese también, serían las mismas, ¿no? No, porque acá se desplazó 15 y acá 30. Ah, ya, ya, sí. Si fueran Y semejantes, pues. no, y tampoco porque están a una altura diferente. Ah, ok. Mire que cuando hagamos esta otra, esto es de prima, esto vale 30. Y acá está, bueno, esto era B, esto era B prima, acá va a estar E, esto es E prima, y esto es delta E. Esto vale 50 y esta altura total vale 250 también. Entonces acá hacemos delta E es a 30, ¿cierto? La pequeña como 50 es a 250. Entonces la pequeña es a la grande, delta E es a 30, como la pequeña es a la grande, 50 a 250. Y despejamos delta E de acá. Da 6 milímetros. Miren que son diferentes. Bueno, creo que podemos dejar así para que Luisa me haga la pregunta del puente y para que iniciemos lo del quiz. Entonces adelante el Venga. quiz. Pues me gustaría saber en qué plataforma se podría montar el video. Los Y, compañeros siempre lo han hecho en YouTube. y cómo es que es. Y lo otro es, puedo utilizar Inventor para poder hacer pues el cálculo de las fuerzas Sí, y todo eso. sí, Sí. también no hay problema. Ah, listo, profe. La entrega del video, o sea, ustedes en el C-Virtual van a montar un trabajo. Lo que hacen es que al final, en el punto 3, que es la prueba, ustedes pues pegan el link del video que esté en YouTube. ¿Cierto? Subir un video a YouTube pues no simplemente es tener una cuenta de Gmail y lo pueden subir. Entonces copian el link y me lo pegan ahí en el trabajo. Porque en el C virtual no se pueden subir. Pues sí se pueden subir videos, pero es que eso queda muy pesado, entonces es donde empieza a poner problemas. Profe, le puedo colocar el link en el Google Drive y ya usted lo mira. Prefiero en YouTube. Ah, ¿Por ok, qué? listo. Porque no, en el Drive también se podría, sino que a veces, o no sé si ustedes me tienen que dar los permisos, entonces a veces no me dejan Sí, entrar, entonces tengo que... Entonces si es en YouTube, pues sería más fácil, pues. listo, profe, no hay ningún problema, gracias. Profe, buenas noches. Gracias. A mí el semestre pasado me dio problemas para subirlo a YouTube por lo del peso. Entonces yo lo subí a OneDrive y pues lo dejé abierto al que yo le Sí, compartí el sí, link y ya. sí, sí es así también, que se puede, si lo dejan abierto como tal. Ah, listo, profe. Pues, Profe, una preguntita. Ese correo que usted envió del diploma de diseño mecánico, si uno deseara tomarlo, pues ahí hay incompatibilidad con los horarios de clase. Ahí no hay ninguna concesión con respecto a eso. es que sí se atraviesa mucho porque eso es toda la semana de 6 a 10, ¿cierto? Exacto, sí, señor. Y la fecha pues coincide todavía con las de clase, finalizando semestre. Dice que del 11 de octubre al 27 de noviembre. Entonces, no sé Sí, no, si alguien pues, deseara tomarlo, pues qué concesión tendría ahí o qué. no, pues, si usted lo toma, yo no tendría problema, pues, en que usted asista, pues, desde que vea los videos de esta clase.
problema serían los exámenes, pues ese día faltaría las 2 horas del examen allá al diplomado, pero pues si lo toma no hay problema, pues tiene esa ventaja de que yo pues le convalido pues la asistencia ahí. Ah, listo, profe. Perfecto, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta general? Profe, ese del puente lleva informe y todo eso, ¿cierto? Sí. Pues detallan todo el proceso de cálculo, ¿cierto? Paso a paso qué fue lo que hicieron. Lo mismo el proceso de construcción. ¿Me podría recordar? Ese trabajo, las fechas están acá al inicio de general, están acá. Profe, te hago una pregunta. ¿En qué semana se montaría ese proyecto de la estructura? No la he puesto, no sé en qué semana cae. Ah, gracias. Para él, estructura, para el 24 de septiembre. O sea, prácticamente necesito cortico. Listo, para el 24 de septiembre. Ya les aviso en qué semana lo suben. Pues en la que corresponda a esa semana. Profe, ¿nos vas a entregar el quiz? Porque yo me meto ya al C virtual y me aparece el link para enviarlo, más no me aparece el quiz. No, todavía no lo he subido. Habilita a las 9:10. Pues vamos a mirar. Les voy a explicar, pues, profe. para los que... Bueno. Sí, les voy a explicar, pues, para los que no han trabajado conmigo, cómo es la cosa. Profe, ¿hasta qué hora hacer el quiz? Hasta las 10:05. Bueno, entonces el quiz dice, para la viga mostrada en la figura, realice trazar el diagrama de cuerpo libre, determinar todas las reacciones en los apoyos y asuma fricción en el apoyo en A. Esto acá en A hay fricción. Y determine las fuerzas internas en U, en este punto U. Entonces X es el último número del documento de identidad y 2X son los dos últimos números del documento de identidad. Entonces, no sé, por ejemplo, el suyo termina en 60. Pues lo que hace simplemente, por ejemplo, acá es 960. ¿Cierto? Simplemente pone los dígitos, no hay que multiplicar, no hay que sumar, no hay que hacerle nada, simplemente ubica el dígito ahí. Acá es 1, entonces el último es 0, entonces 1.0. Lo mismo acá sería punto 90. Y así sucesivamente, ¿cierto? Acá sería entonces 30. Profe, ¿usted sabe el coeficiente de fricción? No se necesita. Es que está pidiendo la fricción en el apoyo A o B. En el apoyo A hay fuerza de fricción. Listo, hay una fuerza de fricción ahí en A. Entonces la actividad evaluativa está planteada para desarrollarse en 40 minutos. Yo ya lo solucioné, me demoré 14 minutos. Tiene 10 minutos para organizar el documento, escanear y enviar un solo documento en formato PDF, ¿listo? Solo en PDF. Marcado con su nombre, o sea, al archivo le colocan su nombre. Identifican pues el grupo. Por el C virtual en la semana 3. En cada hoja de la solución debe aparecer su carnet o documento de identidad. O sea, cuando estén tomando las fotos, pues ponen... Las fotos no, eso sale en una paginita. Cuando estén tomando la foto, que aparezca ahí la cédula. Pues obviamente sin tapar el procedimiento, ¿cierto? En cualquier momento se puede solicitar la sustentación de la actividad evaluativa. Vení, ¿qué grupo es este? RM842. C virtual semana 3. Ya lo voy a habilitar. Ya les debe aparecer ahí. En 3, 2, 1.
Ya debe aparecer. ¿Me confirman, por favor? Sí, listo, en efecto, ya aparece. Listo, yo voy a estar conectado